acá, ya volvimos, ya estamos acá. Estoy muy contento de esta sección porque tenía muchas ganas de conocer a Daniel Molina. Pero vení, Gabo, sentate con nosotros. Está con nosotros Caro Martínez, como nuestra editora, con un invitado muy especial que es Daniel Molina. Muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Por favor, no solamente estás invitado acá, sino que estás invitado a dar un taller sobre cómo leer a Borges en la escuela que está llevando adelante Caro. Así que empezá primero, Caro, vos por donde quieras y yo me meto. El inicio era una buena pregunta y era por qué era Rayo Virtual en Twitter y me estaba contando la historia de... ¿Por qué sos Rayo Virtual en Twitter? Ya, mi nombre es Daniel Molina y tengo... en el 93 yo puse en mi email Dani Moli, el primero, porque había que tener 8 caracteres. Al principio era cortito. Era sí. 8. Entonces yo puse Dani Moli, que era como... Y como éramos un poco... Mira, como creo que mi hotmail era 130.000, algo así. Para que te des una idea. Muy al principio. Muy al principio. Yo empecé a tener internet muy al principio. Y jodíamos con Beatriz Arlo, que ella decía que mi nombre era un enanito de Blancanieves. Dani Moli, era un enanito de Blancanieves. Y bueno, entonces en todos lados yo ponía Dani Moli, era como mi nombre, había quedado Dani Moli. Claro, te quedó como nickname, como seudónimo. Sí, claro. Y yo decía a todo el mundo, piensen, porque todo el mundo ponía José 2839 y cosas por el estilo, pero estoy hablando al principio. Sí, ¿no? sí, Ahora claro. Viste que vos pones un nombre y te ponen José 128 trillones. Claro. No sé Muy al principio, sí. La gente no sabía bien qué iba a yo ser le todo dije, esto. Ese va a ser tu nombre para el resto de la vida. Claro. Todo lo digital va a ser tuyo y vos no te llamás más José Pérez. Claro. ¿No? Entonces, entré a Twitter y de nuevo puse Dani Moli y me aburrí de Twitter. Yo fui de los primeros en Twitter acá. Y me aburrí porque casi todo el mundo escribía en inglés, eran emprendedores, problemas de chicos de San Isidro. Sí, mucho geek, tecnologías de ese momento. Claro, escribían además en inglés, creían que lo iba a leer Steve Jobs y los iba a contratar. Bueno, ¿no? Ese tipo de tonterías que todo el mundo tiene, que sueña con eso, ¿no? Nunca fue un sueño mío, pero bueno. Y lo cerré Twitter. Y como el año y medio, Cipollini y otros, hicimos un seminario en el Rojas y en la UBA sobre redes sociales, empezar a pensar la nueva comunicación. Pioneros absolutos de ese tipo de seminario, ¿no? Porque estamos hablando 2006-2007, muy al principio. La persona menos enterada que vi que participaba del seminario era Paula Olaizarak, que estaba en ese momento en San Francisco con su marido haciendo Satellogic y todo eso. O sea que era así, fue una cosa muy de vanguardia. Y entonces volví a entrar y puse Dani Moli, estaba ocupado, lo tenía una chilena que se llamaba Daniela Molina y que nunca escribió un tuit. Que eso es lo peor, cuando vos estás buscando el nombre de algo y ves a alguien que ya lo tiene y que ni siquiera lo usa. No lo usa. Bueno, entonces agarré y empecé a probar todas las variables, nada. Entonces dije, bueno, mira, voy a hacer el nombre de un superhéroe, Batman negro. Y estaba Batman negro, bueno, y cosas así. Y dije, bueno, voy a inventar uno nuevo, Rayo Virtual. Aceptado. Bien, y entraste. Entonces me dice, ¿por qué eso hiciste? Fue absolutamente azar. Ahora, Rayo Virtual se convirtió en mi nombre, lo que yo pensaba que iba a ser Dani Moli, se convirtió en Rayo Virtual. Claro. Al punto que me encuentro con un amigo y me dice, hola Rayo. Claro. Alguien me conoce cuando yo tenía 14 años, hace 60 años. Pero sos es buenísimo Rayo Virtual. Lo que pasa es que tu actividad dentro de Twitter desde el inicio, desde el momento que empezaste con ese nombre, fue muy prolífica, muy interesante y mucha gente que ni siquiera te conocía por otras vertientes analógicas, que te conocieron solo por lo digital, empezaste a ser como muy importante en cuanto al pensamiento, a la crítica, bueno, todo lo que admiramos de vos. Bueno, les agradezco, pero... Primero le voy a decir a Nacho que por favor cierre mesa de redacción el Zócalo porque me está poniendo un poco nervioso. Es una boludez, pero no puedo ir con eso. La comilla de mesa de redacción. Gracias Nacho. Gracias. Y por otro lado, yo cuando alguien me dice, che, quiero abrir Twitter, una cuenta de Twitter, le digo siempre que lo siga a Daniel, porque para mí, vos no me conoces a mí, yo uso Twitter hace mucho y te leo siempre. Sí, te he leído porque mucha gente te retuitean y llegas a mí. Y yo te quiero decir que para mí es uno de los motivos por los que hay que tener Twitter solamente para leerte a vos. Bueno. Yo muchas veces no estoy de acuerdo con tu opinión, pero todas tus opiniones son espectaculares. Claro, eso es lo que hay. Son espectaculares, son de un nivel y de una trascendencia que no se ve en Twitter. No se ve en ningún lado. Y últimamente menos. En ningún lado. Bueno, hay dos cosas que te quiero decir. La primera es que mucha gente se va a decepcionar, primero porque no son tan geniales como lo ven. Y segundo, hay en la continuidad, en el día a día, en la permanencia. Segundo, que
yo estoy en Twitter lo que se llama shadow ban, o sea, censurado en las sombras, porque esto pasó antes de Elon Musk. Él levantó muchísimo shadow ban. Por ejemplo, por empezar se la levantó a Trump, sí, ¿no? hace nada. Y cosas por el estilo, pero lo hizo mecánicamente. Y el mío no se levantó. Y entonces, si alguien, por ejemplo, me busca, le va a costar mucho encontrarme, porque si pone Daniel Molina, Rayo Virtual, para buscar la cuenta, no la va a encontrar. Y si la llega a encontrar, va a encontrar que dice, ojo, esta cuenta es muy peligrosa. ¿Quiere entrar? Bueno, demuestre que tiene 18 años, por ejemplo. ¡Wow! Cosas así. Y una foto, estamos acá, yo pongo una foto de esta agua, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y la foto está tapada y dice, no, si quiere ver la foto, demuestre que es material sensible. Es material no sensible. Importa qué suba, lo que subís es material sensible. Entonces, bueno, eso hace que en los últimos 5 años, o sea, yo desde que estoy hasta hace 5 años crecí así, y hace 5 años creo que crecí 1000 seguidores. O sea sí, y lo denunciás permanentemente, lo decís cada tanto. Lo digo porque incluso mucha gente dice, nunca te puedo encontrar, como si fuera culpa mía. Yo, claro. En realidad no puedo. Bueno, ¿vos tenés idea de por qué? Sí, pero es una cosa larga y me pelearía con toda la gente progresista de la Argentina, así que prefiero pasar por el costado. Sí, pasemos por el costado, ya lo dije en Twitter varias veces. Está muy bien, sí, yo lo sé, digo, bueno, lo querías contar. Ya está, hablemos es verdad, y en general las opiniones de Daniel en Twitter, además, por lo menos a mí, me dan nuevas perspectivas de un conflicto o de un tema. De pensar, mirá. Claro, eso es súper valioso. Es súper valioso. Para empezar, ¿no? es una persona inteligente, no fanática. Al no ser fanático, es mucho más interesante todo lo que puede ocurrir después de no ser fanático. Mira, hay una cosa que aprendí, bueno, vamos a empezar a tirar un poquito de cosas sobre Borges. Sí. Una cosa que aprendí mucho de Borges es que, y de Borges y de los grandes pensadores en general, es que si querés ser mínimamente inteligente, si no querés meter tanto la pata, tenés que en primer lugar ser crítico de vos mismo, y tenés que dudar. Y yo te digo una cosa, yo te digo, esto es así, y en el mismo momento que lo estoy diciendo, no estoy diciendo una pelotudez porque quizás esto, y estoy pensando dudar, y 1 hora después, o 2 días después, o 2 meses después, pienso, ¿por qué dije esto es así? Cuando en realidad algo de eso tiene, pero también es esto. Entonces, no entiendo, por ejemplo, yo hoy, viste que Cristina fue presa, bueno, todas las cosas de la política y los bandos son, Cristina es Dios, es buenísimo, es un ángel, nunca ni siquiera eructó, qué sé yo, y el otro bando es un monstruo, come chicos de noche, o sea, tendría que estar 800 años en presa, y quieren que la arrastren por la ciudad, llevándola de los pelos, la pasen por toda la Plaza de Mayo y después la tiren en un pozo, ¿no? Entonces, digamos, y la verdad es que yo no me encuentro en ninguno de los dos bandos, no creo en que nadie en el mundo sea tan impoluto. Yo estuve 10 años preso y he visto muchísima gente presa y sé que muchos están cruelmente al pedo en la cárcel porque hicieron tonterías, pero tuvieron malos abogados. Y hay gente que salió en 15 minutos porque tenía $2 millones, pues estaba en un estudio de abogado. Como dijo una vez, no me acuerdo, hay una película norteamericana, no me acuerdo el título, de DuPont. DuPont es uno de los pocos millonarios norteamericanos, la firma DuPont de gases y todo ese tipo de cosas, que mató un montón de gente y se atrincheró en una mansión. Hay una película que fue muy famosa, hay todos, bueno, el Alzheimer avanza, y ese tipo como fue infraganti, porque iban transmitiendo por las cámaras hace 15 años, fue 18 años, qué sé yo, y el tipo iba matando gente y todo lo demás. Bueno, fue juzgado, por más que tuvo buenísimos abogados, igual la sacó bastante barata, fue en la cárcel. Si hubiera sido pobre, hubiera sido mucho peor. No, fue mucho peor. Pero es el único millonario que no fue preso habiendo hecho brutalidades enormes. Vos fíjate, por ejemplo, el caso de el muchacho negro deportista que mató a su mujer. O.J. Simpson. Sí, O.J. Simpson. Todo el mundo se indignó porque era clarísimo que había matado a la mujer. Estaban todas las pruebas y Simpson no fue. Y el abogado dice, ¿saben por qué los enoja tanto? No es porque Simpson cometió un crimen, que ustedes creen que cometió un crimen y no fue preso, sino porque Simpson lo trataron, la justicia, por tener dinero como un blanco. Y es negro. Entonces dice, y no puede ser. No puede ser. Bueno, y entonces, digamos, la justicia es bastante jodida, yo lo conozco, y entonces yo dudo mucho que aún gente que me cae muy mal, por ejemplo, el señor presidente actual, y casi todos los presidentes, en eso soy un poco anarquista,
y que hizo una estafa tan evidente como Libra, cualquiera que sepa, yo soy bitcoinero, cualquiera que sepa mínimamente de cripto, todos empezamos a gritar en Twitter. Inmediatamente cuando empezó a pasar, claro. ¿Cómo está haciendo esto el presidente de la Nación? Bueno, entonces, aún ahí yo la verdad que dudaría mucho si vale la pena. O sea, mejor que Milei pierda una elección, que alguna vez la gente sea menos tonta, y no que vaya preso por, Bueno, pero esta cuestión de los fanatismos que bien Borges, volviendo otra vez a Borges, manejaba con muchísima equidad, que es buscar en el otro, o sea, que el otro tenga razón. Como búsqueda, ¿no? Buscar en el otro, de hecho en Los Justos, hay un verso en Los Justos que dice justamente eso, ¿no? Aquellos que, ¿cómo era? ¿Te acordás el verso cómo es? No me acuerdo. Hay una cosa que me acuerdo de algunas frases de cuentos de memoria, tipo casi una página, y me cuesta recordar poemas. Hay un verso en Los Justos. Sí, que creo que Stevenson, no sé cuál, pone a alguien que prefería que el otro el penúltimo verso dice, el que prefiere que los otros tengan razón. Eso termina siendo una de las mayores virtudes humanas también, ¿no? Y que no estamos consultando. Totalmente, lejos de esa época. Él lo pone en otro momento, dice, hay gente que es enemiga de mis ideas y yo le quiero decir que si yo pienso un rato una idea que acabo de decir, yo también voy a ser enemigo de mis ideas. ¿No? 5 minutos más pensamos y cambiamos de opinión. Claro, no tanto porque seamos muy volubles, sino porque todo lo que eso, como te dije yo, ¿cómo podemos afirmar rotundamente algo cuando los humanos somos tan falibles y demás? Yo creo que, no es casualidad, por ejemplo, que en Estados Unidos el servicio de inteligencia tarde más en darte la visa y te ponga más te investigue más si vos tenés 45 años o menos que si tenés 46 o más, porque ellos piensan que la gente que tiene entre 16, sobre todo varones, y 32 años tienen muchas posibilidades de hacer actos de violencia o de terrorismo justamente por este fanatismo. Claro. En cambio, mientras más hay viejos que son una cagada. Sí. Claro, no, porque no quiero hablar en contra de los jóvenes, digamos. Pero quiero decir, momento gerontofóbico de la tarde. No, lo que te quiero decir es, yo tengo 71 y te digo, hay mucha gente que es una cagada, aunque es grande. Pero es cierto que cuando pasan más años, digamos, a partir de los 45, 50, 60, vas sumando, al mismo tiempo que vas diciendo, ay, se me achica el horizonte, por otro lado también vas comprendiendo más que la vida, digamos, no es blanco-negro, no hay un bando de los buenos y otro bando de los malos, vos no sos un ángel y el otro que está enfrente es un demonio, etcétera, etcétera. O sea que le indilgás ese no ver los matices más a la juventud. Es más fácil. Es más fácil que ocurra. Yo te digo, mira, yo a los 16 años era un chico bastante culto, leía mucho, me carteaba con Cortázar, por ejemplo, que estaba fascinado y me mandaba una carta tras otra y cosas por el estilo, y con muchos otros. Algunos escritores eran padres de mis amigos, mucho ambiente cultural cercano a mí. Por ejemplo, yo al colegio que iba con Oski, con los chicos de él, y iba después a comer y comía con Oski. Me acuerdo que cuando vino Rockefeller en el 69 y quemaron todos los supermercados que tenía Rockefeller acá, que eran los Maxi Max, los primeros supermercados que hubo en Argentina, Rockefeller compró muchas obras de arte, fue a verlo a Verne, etcétera, y nadie supo eso. Claro. Y compró obras de Oski, porque Oski, además de dibujos y demás, también era pintor. Y entonces el día que voy a la casa de ellos, Oski nos invita a tomar champán a los chicos de 15, 16 años que tenemos. Amigos del hijo. Claro, amigos entre del ellos hijo, vos. Los 3 o 4 que éramos más amigos, ¿no? Y me dice, esto lo está pagando Rockefeller. Mirá qué bien. ¿No? Por ejemplo, y bueno, entonces yo vivía en un ambiente cultural. Por ejemplo, otros eran los Abranovich, que tenían una mansión en Belgrano impresionante y que tenían un salón que era como 40 veces esto, enorme, con un piano de concierto. Y Ariel Ramírez y nos presentó la misa criolla antes que se grabe. ¿Y vos, Daniel, por qué eras habitué de esos círculos culturales a tus 16? Por el colegio. 17, por el colegio. ¿Qué colegio? El colegio Nicolás Avellaneda, que en ese momento era como más de élite que el Buenos Aires. Y yo fui de casualidad, porque me quedaba yo vivía en Palermo, mi casa de mi abuelo en la calle Bonplan, que la había comprado en el 19, ¿no? O sea, en la Semana Trágica. En la Semana Trágica mi abuelo se mudó. Todo es una historia, ¿ves? Y tenía que cavar para salir a comprar pan con mi abuela, recién instalados en la casa, que era una quinta.
Bueno, y en el arroyo Maldonado pasaban los cadáveres flotando. No, lo hacía. Y entonces yo iba ahí, di examen en Buenos Aires, lo aprobé, y una semana después di en la Avellaneda, y estuve tan cansado que fui el último en promedio de los que aprobó. Mirá. Aprobamos, ponerle 138, y yo fui el número Estabas ahí abajo. 138, y estuve entre los 10 primeros del Buenos Aires. Mirá. Y cuando le digo a mi mamá, dije, no, igual no voy a ir al Buenos Aires, yo voy a ir a... Mi mamá me quería matar. Me decía, vos no sabes lo que te estás perdiendo. Bueno, y fui, y bueno, ahí había todo... dos cosas que eran raras para mí, y era que la mayoría de los chicos eran judíos, porque en la Avellaneda, quizás porque quedaba cerca de Villa Crespo, claro, a 10 cuadras estaba Villa Crespo, y Villa Crespo había sido el barrio judío esencial de Buenos Aires, la fábrica, todo, sí, la comunidad judía lo había tomado como su colegio. Y quizás porque era un colegio muy bueno, esto lo vimos después, los profesores eran excelentes, hablábamos latín en el recreo, bueno, cosas claro, así. Otro mundo. Hoy es otro mundo. No, otro mundo. Y era un colegio público. Claro. Era un colegio público, al que tenías que dar examen para entrar, como a todos los colegios públicos. Incluso si salías mal de esos 138, podías ir o a la tarde o a la noche. Claro, la tarde era la segunda opción y la noche era la tercera. La tercera opción. O sea que en realidad los primeros 600, algo así, entraban. Claro. O sea, había por eso siempre la mañana tuvo como una jerarquía también. Tenía una jerarquía, claro, sí. Bueno, y tuve la suerte ahí de tener muy buenos compañeros, no solamente porque eran de familias con intelectuales y demás, sino que, bueno, gente muy macanuda, todos han hecho algo en la vida, digamos. ¿Hay una razón que tiene que ver con eso, que planteás todo el tiempo como una decadencia permanente de lo cultural y lo educativo en la Argentina? Bueno, ¿tiene que ver con tu propia experiencia? Bueno, por un lado tiene que ver con mi experiencia. Por ejemplo, había 2 o 3 cuyos padres eran escritores, como Pedro Orgambide u otro, pero que trabajaban en las agencias de publicidad moderna de los 60. Son los que inventaban la publicidad moderna. Como se ve en Mad Men, acá estaba una pequeña réplica, en Buenos Aires pasaba eso. Que después vino Fowell también a hacer algo. Bueno, claro, Fowell, todo eso, bueno, se sumó a todo eso. Y bueno, después salí, después fui preso. O sea, ese era mi grupo, mi mundo. ¿Estuviste preso desde el 74? Yo estaba haciendo la colimba a los 20 años, fui preso con 20 años y salí una semana después de cumplir 30. Es una locura eso. No. Quiero decir, lo naturalizaste, sí, pero es una locura. Yo siento que hay 10 años que no sé dónde están en mi cabeza. Claro. O sea, y eso no, te digo, a medida ¿Y que qué pasa, 10 años? Claro, no son cualquier 10 años. 20 son muy 30, formativos. ¿no? Y además a mí me faltaba currículum, por ejemplo. Yo empezaba, en todos lados empecé, y inmediatamente tenía como una responsabilidad. Por ejemplo, empecé en El Porteño y a los 2 meses era secretario de redacción. Claro. Pero no figuraba como secretario de redacción y menos aún cobraba como secretario de redacción. Claro. Entonces llegó Fowell como interventor, me dijo, Molina es el único que queda, los echó a todos nosotros. Quedamos Sims y yo. Y después vino María Eugenia Estensoro. Qué maravilla. Qué hermoso. Y me encanta cuando hablan de redacciones y empiezan a nombrar. Y Enrique Sims. Enrique Sims. Y entonces ahí, qué sé yo, estaba ahí. Después me fui a Clarín, pasaron 1000 cosas, estuve en Crisis, en la revista Crisis, ¿no? En Crisis personal, y cosas por el estilo, 20 cosas así, con María Moreno, con Gumier Mayer, también en El Porteño estaba con María Moreno, ahí nos hicimos amigos a los 15 días de estar en libertad, y todo lo demás. Y entrar a Clarín. ¿Con qué cabeza salís después de 10 años de estar preso a los 30? ¿Tenés 30 años y quién sos? No, mirá, pasaba, eso sí, es bueno. Por eso digo que hay 10 años que no sé dónde están. Por un lado, más o menos 2 o 3 años yo no pude leer nada, ni un prospecto de nada. 1 año o 2 pude leer el Tony, D'Artagnan, las de historieta, y deporte, que no sé nada de deporte, y tenía que hacerme fichas con un papelito y un lápiz, que era lo único que tenía, para saber qué quería un jugador de este equipo, del otro, con quién iba a jugar, por qué metió un gol. Así iba entendiendo el gráfico. Me costó mucho entender el gráfico. Para mí era física cuántica. Y después de eso pude leer, más o menos unos 6 años y medio, casi 7. Y ahí leí todo. Que cuando digo todo, estoy diciendo 1,5 libros por día, 2 libros por día. O sea, 50 libros por mes, fácil. Entre ellos, por ejemplo... ¿En prisión leías? En prisión, claro, en la prisión. Todo en la prisión. En la prisión. Por ejemplo, yo pedí ir a la biblioteca, había un cura que era nazi, fue franquista, etcétera. Como yo había sido
había querido ser sacerdote, él sabía, me había vuelto ateo después, pero él siempre me decía que Dios me iba a recuperar porque era muy bueno, que yo iba a ser obispo y que iba a ser el primer papa argentino. Wow. El cura de la cárcel, ¿no? Sí. Que era franquista. ¿Y las lecturas de dentro de la cárcel? ¿Tenías una buena biblioteca? ¿Tenías de dónde abrevar? Tenían una muy buena biblioteca, para mí por lo menos era buena. Yo amo todos los libros, sé que ese libro es muy malo, igual lo saco el jugo. Pero por ejemplo leí montones de memorias de militares argentinos, que había eso, y leí varios. Por ejemplo, el general Fotheringham, que fue uno de los fundadores del ejército que luchó en la guerra del Paraguay en todo el lado, papá, y era un inglés que nunca logró, amigo de Roca, que nunca logró que Roca le diera la ciudadanía, por ejemplo. ¿Y a Borges lo descubrís ahí o después o antes? No, lo descubrí ahí a los 22 años. Mejor dicho, a Borges lo venía leyendo la obra completa. Ajá. No la podía parar de leer así en continuo. A Borges lo leí de los 12 años a los 22, que fue cuando lo descubrí, digamos, y mucho no me gustaba. Leía y este viejo chuto no va conmigo, lo mío es Cortázar, lo mío es Filiberto Hernández. Claro, más lo experimental de la literatura, lo experimental, 62 modelo para armar. Con todas las complicaciones. Con las complicaciones. Borges era como demasiado para un mismo lado. Sí, no, y además, digo, para eso leo, me pongo a leer Kant, que es pesado, es más entretenido. No me gusta. Hacía unos meses que no leía nada y me dejaron recibir libros. Y justo coincidió con mi cumpleaños número 22. Ajá. Yo cumplo a fines de noviembre. O sea que vos con Borges no tenías una buena relación. No. De los 12 a los 22 años. Lo había leído, leído varias cosas de él, pero no te entró. No era lo mío. Y después de 6 meses, 8 meses que no leía, pero ya te digo, nada, un gráfico y una revista de D'Artagnan, Nippur de Lagache, ¿no? Que eso me encantaba, Nippur me sigue encantando. Nunca leí El Eternauta, pero me encantó la serie. Y ¿qué libro apareció? Y entonces mi mamá me dice, ¿qué te gustaría? Dice, yo estuve pensando en regalarte la obra completa de Borges porque acaba de salir hacía unos 8 meses, qué sé yo. Y le digo, bueno, está bien, le voy a dar otra oportunidad. Y me trae el libro. Y no me lo dieron inmediatamente, porque te lo tenían que mirar, sopesar, a ver qué pasa. Bueno, y como a los 20 días, ya era casi Navidad, un día viene, me abren la puerta y me dan. Y yo me pongo a leer Fervor de Buenos Aires. Ah, la poética. No todo, la obra completa. Todo, la obra. Pero el primero, Fervor de Buenos Aires. Claro. Porque está en cronológico, ¿no? Sí. Entonces, me pongo a leer Fervor de Buenos Aires, sería a las 11 de la mañana. Menos los 10 minutos que me sacaron al baño, los 5 minutos para ir a buscar la comida y qué sé yo, 8 minutos para lavarme los dientes a la noche. Todo el resto del tiempo, hasta que apagaron la luz, no podía dejar de leer y hacía... me ahogaba. Y cuando prendieron la luz a la mañana, antes que me trajeran el desayuno, me dejaron ir a buscar el agua podrida, esa que era con leche, que se llamaba desayuno. Empecé a leer y así estuve 4 días que leí las 1.300 páginas. No, tremendo. Y bueno, y lo leí ¿Cuánto tiempo? En 4 días. ¿No hacías, no te importaba si era poesía, prosa, ensayo? Bueno, una cosa que... ¿Ibas cronológicamente? Sí, cronológicamente. La primera sí, después fui eligiendo este texto, fui con el otro, etcétera. Pero una cosa que descubrí ahí es que Borges es un continuum, por eso dije que es degenerado, que me gustan los escritores degenerados. Bueno, lo digo siempre, no sé si lo dije acá. Toma un género y, por ejemplo, vos lees Poema Conjetural, es un poema, pero es una tesis y es una narración, o sea, es una ficción en donde él está contando cómo lo que pensó Laprida en el momento antes de morir, y es conjetural porque obviamente nadie puede estar en la cabeza de un muerto y contar qué pensó, pero al mismo tiempo él cuenta una historia. En poesía, es narrativo, y además lo hace de forma que es bastante narrativa, y además es un ensayo, no es un poema rimado con una métrica, y además es un ensayo en el que reflexiona sobre la Argentina, sobre la memoria, sobre la barbarie, sobre a dónde vamos, etcétera. Y entonces, hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien. Bárbaro. Y entonces, digamos, ahí tenés ahí tenés una matriz. Muchas veces cuando yo hago un curso largo con varias clases, no como este que es muy condensado. Ahora hablemos de esto puntualmente, pero cerrá la idea. Empezaba leyendo el poema conjetural y de casi una hora dedicándole a leer ese poema y mostrar todo, las relaciones con la Divina Comedia, las ramificaciones, las referencias, porque una de las cosas que cuando uno lee Borges, digamos, esto pasa con cualquier escritor medianamente interesante, desde acá para Borges, digamos, o Quilo, el colmo, ¿no?
es que vos no lees un texto, lees una relación con toda una biblioteca, enorme. Claro. En el caso de Borges, yo te diría que no es que lees una relación con una biblioteca, lees una relación con la biblioteca de Washington. O sea, claro. 100 millones de libros, que a su vez tienen relaciones con películas, con música, con actitudes, porque cuando terminemos las 4 clases, vemos Tlön Uqbar Orbiter, que es sobre una enciclopedia. Y vamos a ver que además de ser un texto sobre una enciclopedia ficticia que crea otro mundo, ¿no? Es un texto sobre cómo es pensar enciclopédicamente, relacionando todos los saberes con todos los saberes en todo el mundo, y cómo resistir al fascismo. Porque también Borges, en todos los textos, que nunca habla de política directa, pero siempre entre líneas. De forma lateral. Va configurando una política también. Es muy interesante. Eso, mirá, lo pienso ahora, nunca lo había pensado antes, pero hace poco estoy leyendo un filósofo político norteamericano que leyó mucho a Smith y lo criticó, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, Rowling, no es Rowling, es un tipo de los años 40, que escribe en el mismo momento que Borges dice esto, que es de la Segunda Guerra Mundial, el 43-44, por ahí lo escribe este texto, Tlön Uqbar Orbiter, 42. Este tipo está escribiendo un libro que se llama Leer entre líneas, y donde dice que justamente todos los momentos, porque está respondiéndole al fascismo y todo, pero la censura en Estados Unidos también. En la época de McCarthyismo. En la época, pre-McCarthyismo. Faltaban 10 años, pero ya el espíritu, McCarthy no nació un reposo. Cuando McCarthy empieza a hacer todo el desastre que hace hacía 10 años que Estados Unidos iba hacia eso. Y este tipo es la primera reacción, y escribir entre líneas. Me sale Starling, ¿no? Pero bueno, escribir entre líneas te va a aparecer porque es un tipo. Bueno, y él lo está escribiendo al mismo tiempo que Borges escribe entre líneas en Tlön Uqbar Orbiter, cómo resistir al fascismo. Misma época, mismo año, mismo por ahí. Porque yo también es 40 y pico también. Sí, por eso digo, es casi como si tuviera email en ese momento ellos, ninguno de los se conocían, y se hubieran intercambiado un email para debatir este tema. Esto es nuevo, no tengo, en ninguna de las 1000 clases que di de Borges lo dije antes. Hablando de las clases de Borges. Sí, eso, sí. Sí, espérate. Sí, ¿cuándo empiezan primero para saber cuándo? Empiezan el 16 de julio, o sea que hay tiempo para inscribirse, pero no mucho. Sí. Pero a mí me interesa esta idea que desarrollás para el taller, que es un Borges para todo público. Eso quería preguntar. ¿Cualquier persona también puede entender a Borges aún sin haberlo leído nunca? Yo di, más o menos, estábamos hablando recién, no me acuerdo con quién antes de venir acá, unos 4.800 charlas o cursos. O clases de cursos. Un poco de que ella se está moviendo. Unas 4.800 clases de cursos. Y de esas, más o menos, unas 2.000 deben ser dedicadas a Borges. Y otras 2.800 de muchas otras cosas. El arte. Sí, sobre arte, sobre otros temas literarios. Que me gustaría un día. Sobre otros temas literarios, etcétera. ¿Quién le teme al arte conceptual? Podría ser un curso futuro. ¿Por qué? Mira, te cuento un chiste primero de Beatriz Arlo. Dale. Y sobre eso, para que la gente tenga ganas de ese curso. Beatriz Arlo cuenta en sus memorias, me lo había contado a mí en persona, y después lo vi que le importó tanto, porque el 98% de las cosas que yo sé de Beatriz Arlo no están en la memoria. No, porque están puso algunas nada más, pero esa la puso, o sea que le dio tanta importancia que la puso, y es que me contó, mira, yo fui al Kirchner, o sea, habrá sido ponerle el 12, estamos hablando 2012. Al CCK. Al CCK, que ahora se llama Libertad. Claro. Bueno, a ese lugar que el otro día me reí porque estaba hablando con un montón de gente del PRO que había luchado para que le cambien el nombre, y dijo, vamos al CCK. Claro, digo, pero ya le pueden decir Libertad. Dice, no, pero a mí no se me metió que se... Bueno. Qué buena metáfora. O sea, bien gorilas además. Sí, claro. Bien, bueno, Beatriz había ido en el 12 a ver unas muestras, y había una muestra de Marcos López en una sala, otra muestra, y entra a una sala que es enorme, viste que hay salas más grandes, más chicas en el Kirchner, y ve gente con overol, de mono verde o azul, no me acuerdo, tenía un color coso, que agarran unas cajas de madera y empiezan a hacer la mueven a un lugar, señalan a la pared sin decir nada, y otro lugar, ¿no? Y se mueven, y otros se mueven así, y ella dice, qué bueno es esto, porque no logro entender metáfora de qué es, ¿no? Es una obra tan extraña. Porque realmente un problema del arte contemporáneo conceptual es que
te dice, este es el dolor del mundo. Claro, te explican la metáfora. Claro, vamos a hablar de con los niños tienen hambre en África. ¿No? Entonces vos lo que ves es una demostración de que los niños tienen hambre. Decime esa frase y se acabó. Claro, no hace falta lo otro. No, bueno, entonces y acá justamente ella decía, esto es arte en serio, y me decía, pero además era tan rítmico que yo dije, ¿no será danza contemporánea? Porque yo he visto danza que se mueven, se tiran al piso, se hacen así, salen corriendo y se van. ¿Qué sé yo? Dice, bueno, la verdad que no sé. Entonces veo que hay una persona en la entrada que es la que guían y le voy a preguntar, ¿cómo se llama esta obra? Y me dice, no es una obra, están preparando la muestra que van a colgar los cuadros mañana. ¿No? Son los obreros. Son los obreros. Claro. Entonces con Beatriz ahí nos pusimos a pensar, y esta es la introducción al futuro curso que ni se me había ocurrido, del arte conceptual, me pusimos a pensar que el arte contemporáneo te formatea tanto la cabeza que empezás a analizar todas las acciones humanas, un tipo paseando un perro, claro. Qué sé yo, que tu vecino que lo ves y de golpe se cae mientras pasea el perro, lo tomás como una performance especialmente hecha para significar algo en el mundo. Toda la segunda temporada de Bellas Artes, o Malas Artes, que es la serie de los Cohen y Duprat, sí. No sé si la viste. No la vi. La de Oscar Martínez, la segunda temporada es eso, es todo el tiempo señalando los errores o los equívocos del arte conceptual. Sí. Muy buena, ¿eh? No, me imagino. Y además, bueno, el hermano de Andrés claro. Duprat es el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Exactamente. Le invité a Rodrigo a la mesa. Sí. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Yo te conocí gracias a Rodrigo. Ah, bueno. Vale, mira. Cuando hacían los primeros streamings de la historia. De la historia de Argentina, por lo menos. Sí. Para el World, por acá por el centro, con Charo López, con... Sí. Iba Daniel. Mira. Y era raro, era una persona que no era comediante, no era de los comediantes. Pero era muy divertido. Me dio pena no ir más que una vez, porque yo me divertí, actuábamos, hacíamos de todo. Y había como 300, 400 personas mirando y participando. Qué excelente. No había streaming en ese momento, era una cosa nueva. Mira, yo había ¿Pero cómo era? ¿Era algo que se transmitía? Era una cámara como estamos transmitiendo. Era como esto. Claro. Como estamos transmitiendo ahora, pero no, ¿qué 10 años? 2011, 14 años. No, 2012. Creo que 2012. No, 12 o 10. Sí, 2012, porque 10, yo ahí te conocí en Twitter, cuando tuve Twitter, que de hecho Gabo habló de eso, que lo tuve el 2010, y ahí te conocí. Después dije, che, este chabón es interesante. Estuvo en Cana, habla de Borges. Acá hay algo, llamemos a este tipo. A mí me interesa todo lo nuevo que significa comunicar o dar cosas nuevas. Habíamos creado el Rojas. Yo estaba en el Rojas, estuve desde el 86 al 2021 que me jubilaron, porque ya más viejo no podía ser. Entonces aprovecharon que la pandemia había terminado y la UBA dijo, bueno, chao, te tenés que ir, me fui. Pero fueron un montón de años. No, 38 claro, años. Una bocha. ¿Programando? Programando casi todo lo que te llamaba teoría, y además creando áreas nuevas, porque por ejemplo empezamos le invité a María Moreno a dar cursos de crónica, etcétera, hace 30 años, y de golpe dije, María, vos tenés que armar acá el área de comunicación y periodismo. Creamos esa área, la dirigió María, durante un tiempo vino casi todo el mundo, Tomás Eloy Martínez, todo el mundo vino ahí, y después, bueno, se agotó porque María se cansó y hizo bien, que yo no me canso, ella se cansa de repetir, yo no, porque creo que en eso soy como Mirta Legrand, el público se renueva. Claro, ¿no? Completamente. Entonces, no creo que lo estoy repitiendo al mismo, sino que es otro. Siempre, como dice Heráclito, ¿no? Sí, igual, vos sabés que yo le contaba a ella que yo conozco ya 5 que se inscribieron, que estuvieron entre 5 y 10 veces en este curso conmigo. No te puedo creer, ya son fans, van a escuchar lo mismo. Y yo les pregunto, pero ¿por qué miércoles se anotan de nuevo? Claro. Estos textos ya los vimos. Y me dice, aunque vos no te des cuenta, siempre decís otra cosa. Qué bueno eso. ¿No? Qué bueno. Dice, eso. Siempre agregás algo. Y así que bueno, yo creo quiero hablar un poquito, un toquecito del taller en sí mismo. ¿Cuántas clases? ¿3 o 4? Van a ser 4 clases virtuales y una clase presencial. Qué lindo. Cada clase va a abordar un texto distinto. ¿Sabemos, se pueden decir cuáles son o estaríamos spoileando? No solamente se puede decir, sino que tienen que traerlos leídos. Qué lindo. Antes. ¿Cuáles son? Mira, la primera clase vamos a ver, creo que el jardín de senderos que se bifurcan, y lo ideal es que antes de venir lo lean. Bien.
cada uno de los textos lo lean. Son 20 minutos a media hora, 40 minutos. Léanlo, no sean fiacas, porque hay dos problemas. La clase tiene una duración de un poquito menos o 2 horas como como mucho. Y a veces, por ejemplo, porque yo lo voy leyendo frase por frase el texto, y a veces la explicación es 20 segundos, pero a veces es 20 minutos. Claro. Entonces, de golpe digo, bueno, veo que me quedan 15 minutos y me queda página y media por leer, y le digo, bueno, ahora estos 3 párrafos que siguen los salteamos, y si no leyeron el cuento, esos 3 párrafos no saben qué miércoles pasó. Leyendo párrafo. No, frase. Yo, digamos, más que frase. Punto y aparte. Cada frase. Punto y seguido. Te vas del taller conociendo las 4 o 5 obras más importantes de Borges. Agarramos el texto y cada palabra de Borges es desmenuzada dentro de lo posible. Digo, de golpe a veces tenemos que saltear 2 párrafos o así. Bueno, y ahora de nuevo otros 2 párrafos. Por eso a Tronuquar Orbitertius yo le daba una clase, pero salteábamos muchas páginas. Claro. Entonces le vamos a dar las últimas 2. Después, la próxima clase. La siguiente, después del jardín. Del jardín es el Aleph. Ok. Y después del Aleph viene Tlon Ukbar. Doble. Claro. Entre la tercera y cuarta. No, pero por ejemplo, ahí tenemos que empezar a hablar por ejemplo, el plan nazi, los textos de Rosenberg, que Borges va comentando casi página por página las ideas de Rosenberg en la Antártida, en la Atlántida, que la Atlántida no estaba en el Atlántico sur, sino que estaba en Suecia, Noruega. ¿Vos pensás que la gente que no ha leído nunca Borges, que va a la clase, que vos le empezás a masticar un poquito y a darle, después se animan de otra manera con otros textos? Mira, si estas 4 clases sobreviven, si sobreviven a la primera, sobreviven a la segunda. Si sobreviven a la segunda, tercera y cuarta sobreviven. Si sobreviven a las 4, ¿qué vas? Te digo, mi experiencia es el 99,99%. Nadie se me murió todavía. Espero que no sea cheta. Si sobreviven y les gusta y qué sé yo, están en la punta del Everest. O sea, todos los otros textos que van a leer de Borges son las colinas, son la Sierra Cordobesa. Está llevando por lo más complicado. Es un lugar lindo, o sea, es bárbaro. Por ejemplo, vos agarrás y lees, como vamos a hacer en la clase presencial, Emma Suns, que yo voy a dar otro. En la presencial de Emma Suns. Emma Suns. Qué bonito. Qué hermoso. Y ahí les voy a mostrar que todo lo que leyeron no se dieron cuenta era falso. Claro. Y esa lectura todavía no la tiene nadie. Qué bonito, qué lindo. Yo estoy chocha porque siempre quise hacer tu curso. Bueno. Siempre quise. Y no te lo haces un montón de tiempo, así que... Te hacemos descuento, Caro. Te hacemos un descuento importante. Ya pedí el voucher de descuento porque sí, estoy como muy feliz. La verdad que... Bueno, es muy interesante, muy lindo. Ojalá que además de que vaya bien y de que venga mucha gente, te guste y que sigas haciendo otros con nosotros también. Te digo una cosa. Justamente esto de los 4.800, porque me puse a pensar cuánto eran cuando estuvimos hablando, y dije, tengo el placer que en todo lo que tiene que ver con pedagogía, yo leí el Fedro de Platón en la cárcel, como todo Platón, todos los diálogos, y algunos muchos. El Fedro lo leí varias veces, hay parte que sé de memoria, lo mismo que el banquete, y en relación con el banquete. Y en un momento Fedro, que habla de la escritura y del amor y de cómo se enseña, ¿por qué nos enamoramos de los cuerpos bellos? Porque por la belleza del otro, nosotros queremos llegar a su alma, y a partir de ahí llama él lo que dice el eros pedagógico. Ningún maestro que no se mira, hoy iría preso Platón. Ningún maestro que no se enamore de su alumno, dice, podría enseñar porque no tiene eros pedagógico, ¿no? Y yo en las 4.800 clases que di, para mí siempre fueron placenteras, y mi relación con los alumnos siempre fue placentera. Nunca di, tengo la alegría en mi vida, una sola charla o una sola clase que no la haya disfrutado. En automático, nunca en automático. No, nunca en automático. A veces un poquito en automático, porque ya hay cosas que sabés y decís, bueno, estos 3 minutos, repito esto que ya lo sé. Pero estás ahí. No. Bueno, o sea, si yo no siento placer, si no siento placer, no siento que esté valiendo la pena. Es más, todos los profesores que yo tuve, los maestros que yo de Piglia, Saer, de la ISECA, Fowil, muchos amigos, o sea, la ISECA, Fowil, Piglia, Saer, 4 amigos, pero Josefina Ludme, Beatriz Arlos, María Moreno, todos ellos, digamos, yo aprendí cosas con ellos, digamos, con placer, no porque hice un curso. Claro. O sea, nos sentábamos, bueno, en todos estos casos eran amigos, nos sentábamos a morfar, y mientras morfábamos, hablábamos del Martín Fierro y salía como un libro, pero
no entiendo arte, literatura o demás sin la palabra placer. Sin el placer en medio de todo eso. Sí. Y esa es la idea que tenemos nosotros en la escuela también, de que se pueda trasuntar todo eso, todo lo que decimos, todo lo que cada uno de los docentes o de las personalidades, en el caso de Daniel, dicen, tienen que estar ligadas necesariamente con el placer. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Venimos enseguida con Rodrigo. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme.